jamendo.com. Crawled out of my bed and I said, oh, keep giving Empieza el día con Tulipán Sabor Mantequilla. keep giving Con todo el sabor y con un 60% menos de grasas saturadas que la mantequilla. Tulipán Sabor Mantequilla, irresistible para toda la familia. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy vais a engordar un poquito porque la cosa ya veis de qué va, de mantequilla. Sí, vamos a estudiar las propiedades de los ácidos grasos y como veréis al final de este vídeo, algo tiene que ver con la diferencia entre la mantequilla y la margarina. Vamos a comenzar estudiando las propiedades físicas, que son tres. La primera, los ácidos grasos pueden presentar isomería cis-trans. Este tipo de isomería consiste simplemente en que los sustituyentes de los carbonos implicados en un doble enlace pueden encontrarse colocados hacia el mismo lado o en distintos lados. Si se encuentran hacia el mismo lado, se dice que corresponde al isómero cis. Sin embargo, cuando están a distinto lado, corresponde al isómero trans. Esto es importante porque los ácidos grasos y las grasas que tengan este tipo con configuración trans son más estables y por lo tanto son más difíciles de eliminar, de digerir. Por eso las grasas trans son perjudiciales. Segunda propiedad física. Son moléculas anfipáticas. Esto ya lo hemos comentado en el vídeo anterior. Los ácidos grasos tienen una cabeza polar formada por el grupo carboxilo, debido a que ahí aparece densidad de carga y una carga neta. Perfecto. Pero todo el resto de la molécula de ácido carboxílico, de ácido graso, es apolar, porque es una larga cadena de carbono e hidrógeno, sin ningún tipo de densidad de carga. Este tipo de moléculas, que tienen una parte polar, por minúscula que sea, y otra apolar, reciben el nombre de moléculas anfipáticas. Esto es importante porque tenemos que considerar cómo interaccionan con el agua, dado que las células se van a encontrar en contacto con ella. Lo hemos visto en el tema anterior, pero vamos a profundizar un poquito más. Vimos en el tema anterior que se forman micelas. Sin embargo, hay micelas de distintos tipos. Puede haber micelas monocapa, con todas las colas apolares hacia el interior y las cabezas polares hacia el exterior, y distintos tipos de micela bicapa. Pero el caso que nos interesa más son las micelas bicapa en cuyo interior hay agua. Claro, esto es estable, puesto que en la parte interior el agua interacciona con las cabezas polares y por fuera también interacciona con las cabezas polares. Justamente por eso las membranas celulares básicamente derivan de una estructura de micela. Como vamos a ver en el tema 7, están formadas por una bicapa de lípidos con este tipo de estructura. Y por último, la tercera propiedad tiene que ver con el punto de fusión. El punto de fusión de los ácidos grasos depende de la longitud de sus cadenas y de la presencia o no de dobles enlaces. Vamos a profundizar un poco más en esto. Los ácidos grasos saturados, como ya sabemos, no tienen dobles enlaces. Por ejemplo, el ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono
y no presenta ningún doble enlace. Su estructura es lineal y se pueden apilar fácilmente. Los ácidos grasos insaturados sí tienen dobles enlaces. Por ejemplo, el ácido oleico tiene 18 átomos de carbono, pero tiene un doble enlace en el carbono 9. Se pueden apilar, pero tienen alguna dificultad más para hacerlo. Si vamos modificando progresivamente la temperatura a la que se encuentran estos dos ácidos grasos, podemos ver que cambian de comportamiento. En principio están en estado sólido ambos. Sin embargo, al alcanzar una temperatura próxima a los 16 grados, el oleico comienza a pasar al estado líquido, cosa que no va a ocurrir con el esteárico hasta los 70 grados. Es decir, los ácidos grasos insaturados tienden a presentarse en estado líquido con mayor facilidad que los saturados. Pero este comportamiento no es ni mucho menos esporádico. Os muestro en esta tabla, que tenéis también en la presentación del tema, los principales ácidos grasos con su fórmula estructural, su nombre sistemático, su nombre común, que es el que vamos a utilizar, y luego el punto de fusión y la solubilidad. La solubilidad no nos interesa. Nos vamos a centrar en el punto de fusión. Y vamos a comenzar fijándonos solo en la parte superior de la tabla, que es en la que se encuentran los ácidos grasos saturados, para ver cuál es el efecto de la longitud de la cadena en el punto de fusión. Están ordenados por tamaño. El más pequeño, como veis, tiene 12 átomos de carbono y van aumentando de 2 en 2 hasta llegar a 24 átomos de carbono, con un salto en el 22. Bien, el de 12 átomos de carbono tiene un punto de fusión de 44,2 grados centígrados. Eso quiere decir que a temperaturas inferiores a 44 grados, este ácido graso se presenta en estado sólido. Dicho de otro modo, a temperatura ambiente esto produce una masa sólida. Bien, el siguiente tiene un punto de fusión de 53,9 y sigo con 63,1, 69,6, 76,5, 86. Es decir, todos estos ácidos grasos son sólidos a temperatura ambiente, pero además, cuanto más larga es la cadena, mayor es el punto de fusión. Vamos a ver ahora qué ocurre con los ácidos grasos saturados. Bueno, de entrada, el que tiene un punto de fusión más alto lo tiene a 13,4. Eso indica que todos estos ácidos grasos a temperatura ambiente van a estar líquidos. Y fijaos que incluso los hay que tienen puntos de fusión negativos. Así que no solo hemos detectado el efecto de que cuanto más larga sea la cadena, mayor es el punto de fusión, sino que además acabamos de ver que la presencia de dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados rebaja el punto de fusión. Ahora tenemos que plantearnos a qué se debe este comportamiento. O sea, este es el comportamiento, esta es la propiedad. Vamos a buscar ahora su causa. Pues la culpa de todo ello es de este paisano, Johannes Diederik van der Waals. Sí, el descubridor de las fuerzas de Van der Waals, que ya conocéis del tema 1. Mirad este esquema. Los ácidos grasos se disponen y se representan, no hemos hablado nunca de esto, con sus cadenas hidrocarbonadas en forma de zigzag, de modo que en cada vértice hay un átomo de carbono y las líneas representan los enlaces covalentes que unen los átomos de carbono. En su extremo aparecen los grupos carboxilo. Vale, los grupos carboxilo se pueden enfrentar formando puentes de hidrógeno. Recordad que el oxígeno que está unido con un doble enlace tiene una densidad de carga negativa y el hidrógeno puede formar una densidad de carga positiva. De esta manera se pueden unir formando filas más largas, pero es que además pueden apilarse.
fijaos cómo el ácido graso de arriba puede formar puentes de hidrógeno con el ácido graso de abajo. Y no solo eso, cuando los grupos carboxilos se unen de esta manera, los vértices de la cadena hidrocarbonada quedan enfrentados y se aproximan. Recordad que las fuerzas de Van der Waals se formaban por la proximidad de dos átomos entre sí, y es lo que está ocurriendo aquí. La disposición de los grupos carboxilo provoca que se unan entre sí mediante fuerzas de Van der Waals los ácidos grasos saturados. En los ácidos grasos, cuanto más larga sea la cadena, mayor número de fuerzas de Van der Waals los van a unir. Por eso aumenta el punto de fusión. Cuanto más larga sea la cadena, mayor punto de fusión. Hay que romper más uniones por fuerzas de Van der Waals. Sin embargo, ¿qué sucede en los ácidos grasos insaturados? Pues que las cadenas no son lineales. ¿Os acordáis que la presencia del doble enlace provocaba un giro, un codo en la cadena? Se pueden apilar, pero no se pueden apilar de forma tan perfecta como ocurre cuando la cadena es lineal. Se forman menos puentes de hidrógeno y por lo tanto el punto de fusión de los ácidos grasos insaturados es menor. Ese es el motivo de que los ácidos grasos saturados predominen en grasas sólidas como el sebo, los sebos, la mantequilla, mientras que los ácidos grasos insaturados predominen en grasas líquidas como son los aceites. La primera reacción que vamos a estudiar es la esterificación, que es la reacción por la cual se forman un tipo de lípidos que veremos en la clasificación en el próximo vídeo, que son los triglicéridos o los acilglicéridos en general. Mirad, la esterificación es una reacción propia de la química orgánica en la que están implicados un ácido carboxílico y un alcohol. Lo tenéis representado en este esquema general. El grupo OH, junto con el hidrógeno del grupo OH del alcohol, va a formar una molécula de agua. Y los radicales resultantes se van a unir entre sí. De modo que el grupo CO del carboxilo, se continúa en el O, en el oxígeno del alcohol. Si os dais cuenta, el grupo resultante es un éster, es un grupo que hemos estudiado. Por eso la reacción se llama esterificación. Es la reacción de formación de ésteres. Un ácido más un alcohol produce un éster más agua. Punto pelota. Sencillo. En la naturaleza, el caso que nos interesa principalmente es el de un alcohol particular, que es la glicerina. La glicerina es un alcohol que tiene 3 átomos de carbono, cada uno de ellos con un grupo hidroxilo. Como tiene 3 grupos hidroxilo en total, se va a poder unir, va a poder ser esterificado por 3 ácidos carboxílicos. Dependiendo de que se una 1, 2 o 3 ácidos grasos, el resultado va a ser un monoglicerido, un diglicerido o un triglicerido. La segunda reacción es la recíproca de la anterior, la contraria, que es la hidrólisis. Si recordáis, hidrólisis significa rotura por efecto del agua. Y efectivamente, aquí, en lugar de partimos por el producto de antes, es decir, comenzamos con un triglicérido, le añadimos agua y lo que sucede es que se añaden los componentes de la molécula de agua, el OH y el H, respectivamente al alcohol y al carboxilo,
y entonces se separan el alcohol del carboxilo, se separa la glicerina y los ácidos grasos. A partir del triglicérido obtenemos sus componentes, la glicerina y los ácidos grasos. Las hidrólisis pueden producirse en medio ácido o en medio alcalino. La hidrólisis ácida no recibe ningún nombre en particular, pero la alcalina sí, recibe el nombre de saponificación, porque en presencia de una sustancia alcalina como la sosa cáustica, NaOH, lo que se añade al grupo carboxilo es, perdón, sí, lo que se añade al grupo carboxilo es el metal, el sodio, Na, formándose esta molécula que recibe el nombre de jabón. El OH se añade en el alcohol y produce glicerina igualmente. Saponificación significa justamente eso, formación de jabón. Y esta es la reacción que se utilizaba tradicionalmente para elaborar jabón. Se utilizaba aceite usado en las casas, se le añadía sosa cáustica, se removía y la pasta resultante se colocaba en moldes de madera, se dejaba enfriar y cuando enfriaba la mezcla cuajaba y formaba el jabón que todos conocéis. Sí, en un balde de jabón de grasa se le echa 12 de grasa y 14 de agua y luego la sosa y se le da vueltas. Y para que seque y coja el punto justo de, pues eso, de dureza o la textura necesaria para lavar perfectamente, ¿cuánto tiempo tiene que estar el jabón? El jabón le cuesta por lo menos 2 horas o 3 para hacerse, porque hasta que no el palo se agarra y se pone derecho, el jabón no está hecho. Tenéis una muestra ahí, una muestra con el palo, ¿no? Sí. Y esto, por ejemplo, es bueno para la ropa blanca, para la ropa de color, para toda. Yo le echo a la lavadora. Herida, para lavarle la herida, Mira. para lavarte tus intimidades. Porque es que hay que decir que el jabón, aparte de lavar la ropa, este tipo de jabón también es muy recomendable para la piel, para la gente que tiene psoriasis, para la gente que tiene descamación, para la gente que tiene heridas, ¿verdad? Heridas. Muy bien. Así que vamos a reciclar, vamos a utilizar ese aceite que utilizamos de la cocina, sí, perdón. Me gasto para lavarme la cabeza. Para lavarse la cabeza, la señora. Bueno, pues vamos a recordar lo buenísimo que es el jabón, que además de que reciclamos el aceite y no lo tiramos para que vaya a los ríos y contamine nuestros ríos, aparte, pues tenemos la posibilidad de hacer muchísimas cosas con él. Las dos reacciones que nos quedan son de menor importancia, digamos, pero son interesantes. La siguiente, la tercera, se llama reacción de autooxidación. Es una reacción que sufren los acilglicéridos de los ácidos grasos, claro, los ácidos grasos de los acilglicéridos, quiero decir, cuando se encuentran expuestos en un ambiente con oxígeno, o sea, están expuestos a la atmósfera. De esa manera, los acilglicéridos, por ejemplo, este tocinito amarillo, blanco, fantástico, cuando están en estado natural, pues se encuentran en estado fresco, se encuentran así de color blanco. Sin embargo, cuando pasan un tiempo expuestos al oxígeno, tornan a este otro color. Porque se produce esta reacción en la que se produce esta rotura y el oxígeno se añade en los dos extremos produciendo aldehídos. El tocino pasa de blanco a amarillo. Y si lo habéis probado alguna vez, el tocino amarillo, el tocino rancio, está un poco amargo. Y justamente ese sabor amargo un tanto desagradable se debe a la presencia del aldehído. Y finalmente, la última de las reacciones, la cuarta, es la de hidrogenación, en la que esta es una reacción que se utiliza artificialmente para obtener margarina a partir de aceites. Lo que se consigue con la hidrogenación es saturar de hidrógeno los dobles enlaces, se transforman grasas insaturadas en grasas saturadas y de esa manera, a partir de un aceite vegetal, se puede obtener una grasa, una margarina sólida de origen vegetal. Es lo que se ofrece como ventaja de la margarina respecto a la mantequilla. Claro, es una bomba calórica igualmente, pero
no tiene colesterol porque es de origen vegetal. Aquí tenéis la relación que tenía el vídeo de hoy con la margarina con la que empezábamos esta clase. Y nada más, con esto terminamos el vídeo de hoy. Estas son todas las propiedades de los ácidos grasos. Me despido, pues como siempre, esperando que el vídeo resulte útil y comprensible, y hasta el próximo vídeo flipado de biología. Jamendo.com